Soy Esther Checa y hoy hablaremos con Paula Quirós sobre el impacto de incorporar una estrategia de marketing automation independientemente del tamaño de la compañía y la industria en la que opere. Estás escuchando Digital Talks by T2O1, un espacio que conecta la experiencia de personas brillantes con la transformación del marketing, la tecnología y la innovación. La teoría la convertimos en acción. Cada episodio es una masterclass que te ayuda a tomar decisiones. Encontrarás conocimiento práctico que marcará la diferencia entre seguir las tendencias y crearlas. Digital Talks by T2O1. Transformando conocimiento digital en resultados tangibles. Paula Quirós es experta en CRM, automatización del marketing y en soluciones Salesforce. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico y actualmente lidera el área de CRM y Marketing Automation de la consultora FIT del grupo T2O1. En 2015 fundó Cloud Coachers, una empresa especializada en formación y consultoría Salesforce. Con esta compañía ha formado a cientos de alumnos y liderado numerosos proyectos de implementación centrados en las áreas de marketing y ventas. Es Salesforce Marketing Champion y cuenta con múltiples certificaciones en este área del conocimiento. Además, es una apasionada del aprendizaje continuo, la ciencia ficción y colabora activamente con la Sociedad Tolkien Española. Paula, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Va a ser un lujo escucharte. Pues muchas gracias a ti, Esther, por invitarme y muchas gracias a T2O por contar conmigo para este podcast. Estoy encantada de poder aportar mi granito de arena. Venga, pues vamos a arrancar y a mí me gustaría, puesto que tienes una trayectoria bastante extensa, llevas más de 20 años dentro de ámbitos tecnológicos y siempre muy conectada a la automatización dentro de lo que son las tareas del marketing, aquí me gustaría que entrásemos con una pregunta que nos ayudases a tener ese punto de contexto. ¿Cómo definirías hoy el verdadero propósito de una disciplina como el marketing automation más allá del envío de correos automáticos? Pues me encanta esta pregunta, Esther, porque de hecho mucha gente sigue pensando que marketing automation es igual a email marketing y nada más lejos de la realidad, ¿no? Hoy en día, marketing automation implica al final crear experiencias memorables con los clientes. Se trata de hacer múltiples puntos de contacto con el cliente y de ir construyendo esa experiencia de marca por el canal que sea. Y sobre todo, ir construyendo información que es relevante y útil para el que lo va a recibir. Y se trata de aportar valor, siempre, siempre. Ya no es el típico caso de tenemos una newsletter, queremos comunicar esto, lo lanzamos, o tenemos una newsletter, ¿qué comunicamos en esa newsletter? No, o sea, se trata de enviar información relevante que sea útil y que vaya construyendo valor, vaya dando valor al cliente final y que incluso vayamos un paso más allá y utilicemos marketing automation como la manera de iniciar conversaciones con nuestros clientes. Ya no es solo una comunicación unidireccional desde la marca hacia los clientes, sino que tenemos que pensar en que el cliente tiene que tener la capacidad de responder y tenemos que iniciar esa conversación y obviamente responder a a lo que nos diga el cliente. Totalmente. En estos años, Paula, ¿qué evoluciones has ido viendo en estas plataformas de automatización? Que poco a poco, pues lógicamente ha habido una mayor consolidación, un mercado cada vez mucho más maduro. Y bueno, pues me gustaría que nos contases evoluciones que has visto en estos últimos años dentro de este tipo de plataformas y sobre todo también qué tecnologías consideras que están siendo más transformadoras. Uh-huh. Pues efectivamente, justo es como continuación también de lo que he comentado antes, ¿no? Ese tipo de conversaciones con los clientes pasa por comunicar a través de cualquier canal. Entonces, la omnicanalidad es algo que cada vez más estamos viendo, ¿no? Bueno, si yo le pregunto a mi hija su canal de comunicación con sus amigas, el email, por supuesto, es que ni lo nombra. No usa el email absolutamente para nada. Entonces, tenemos que ser conscientes de que los diferentes públicos utilizan diferentes canales de comunicación. Entonces, esa evolución hacia la omnicanalidad, metiendo cada vez más mensajes a través de WhatsApp, por ejemplo, o también mensajes in-app, porque muchísimas marcas tienen sus propias aplicaciones móviles y las herramientas de marketing automation tienen que ser capaces de enviar comunicaciones a través de esas apps móviles, ¿no? O sea, no solo ya las notificaciones push, sino mensajes in-app dentro de las aplicaciones y
Y aparte ese WhatsApp, que además podemos ahora hacer flujos de WhatsApp, que nos vamos preguntando cosas al cliente y nos va contestando, y en función de eso pues tomamos una decisión, hacemos algo. eh, Eso al final lleva también a esa conversación bidireccional que podemos luego transferir o bien a un agente de IA, que ya también tocaremos ese tema, o a un agente personal, ¿no? A una persona, porque muchas veces lanzamos una comunicación que en teoría es de marketing, pero el cliente nos contesta con una incidencia, con un problema, y tiene es totalmente lícito que lo haga, y tenemos que ser capaces de derivar esa conversación a una persona que le atienda, ¿no? O que le resuelva su problema, una persona o agente de ella. Aquí, en base a la experiencia que tienes de estos años, ¿cuáles crees que son o cuáles has visto que son los errores más comunes que cometen las empresas a la hora de implementar estrategias de marketing automation? Pues mira, me encanta este tema porque es algo que repito muchísimo a los clientes, ¿no? Tú puedes tener la mejor tecnología, puedes adquirir las mejores herramientas posibles, que si no tienes detrás a una persona que lo maneje y no tienes una estrategia correcta de lo que quieres hacer, no te sirve de nada tener la mejor tecnología. Entonces, al final, los errores más habituales yo los reduciría a tres cosas. Por un lado, la estrategia. Es necesario tener una estrategia para que todo esto funcione, ¿vale? Si no tienes la estrategia, da igual la licencia que compres o la tecnología que tengas, ¿vale? Por otro lado, los datos, ¿vale? Es importantísimo en una estrategia de marketing automation tener unos datos correctos, que tengan coherencia, que estén actualizados, que tengan la información necesaria para poder ser relevantes en lo que comunicamos, ¿vale? O sea, el tema de los datos es fundamental. Y si no tienes bien los datos, lo que vas a conseguir con marketing automation no será correcto, ¿vale? ¿Sabes? Hay un dicho ahí muy utilizado en la industria que es rubbish in, rubbish out, que es si los datos que tienes de entrada son por decirlo así, un poco basurilla, lo que vas a conseguir es basura, ¿no? Así que la importancia de tener los datos bien es clave. Y por último, el tercer punto que yo también veo muchísimo es que puedes tener una buena estrategia, puedes tener unos buenos datos, pero si no tienes una capacitación suficiente para manejar al final la tecnología, pues ahí también te puedes ver cojo, ¿no? Puedes tener eso que te falta. Entonces es necesario que los equipos sean capaces de gestionar esas herramientas, o que subcontrates ese servicio a quien sepa, ¿eh? Pero hay que poder explotar y sacar el máximo provecho a la inversión que se hace en esa tecnología. Totalmente. Aquí también otra cuestión que se me plantea es cómo cambia, bajo tu punto de vista, una estrategia cuando una empresa pasa de tener un CRM básico a incorporar esa parte de flujos de automatización más complejos. Pues un CRM básico al final es imprescindible para tener la información básica del cliente, pero lo que hemos dicho es la información básica. Cuando ya quieres dar el salto a tener una estrategia de marketing automation, necesitas integrar o conectar múltiples fuentes de datos, volviendo otra vez al tema de los datos. Perdona que me repita, pero es que para mí es imprescindible. Entonces hay que tener en cuenta múltiples fuentes de datos que nos van a dar la información que nos va a permitir ser relevante en el momento preciso, por el canal adecuado, en el momento oportuno, etcétera, ¿no? Tuve un cliente durante unos cuantos años que tenían una aplicación móvil donde se gestionaban todas las reservas del cliente, ¿no? Y al final teníamos integrado esa aplicación móvil con la herramienta de Marketing Automation, que era Marketing Cloud en este caso, de tal modo que era una conversación, unos disparadores de comunicaciones automatizados, pero obviamente teníamos que tener en cuenta todos esos datos de la aplicación móvil y toda la interacción que hacía el cliente con esa app para poder disparar el mensaje correcto, ¿no? Entonces, al final hay que tener en cuenta que tenemos que pensar en todos esos puntos de contacto diferentes que puede tener el cliente. Y ya no solo pensar tenemos que abstraernos un poco de pensar en marketing, porque esos puntos de contacto ya no son solo de marketing, son de cualquier departamento de la empresa. Entonces hay que entender que se van a difuminar un poquito la separación entre las comunicaciones de marketing de las comunicaciones transaccionales, porque al final todo suma en la experiencia del cliente. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Es pensar mucho más allá
de lo típico de un CRM, es pensar en todos esos puntos de contacto y tenerlos todos orquestados y armonizados para que la experiencia del cliente sea correcta, ¿no? Y no le lancemos mensajes contradictorios ni que no tengan nada que ver, etcétera, etcétera. O sea que hay que tener un poco esa foto y esa estrategia global, ¿no? Paula, aquí me gustaría que nos contases, en base a todo lo que nos estás trasladando y la experiencia de estos años, la incorporación de la inteligencia artificial dentro de estas plataformas, en concreto la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo ves que está evolucionando esa relación entre la automatización y la inteligencia artificial generativa? Y sobre todo, ¿cómo ves que se esté integrando realmente de forma efectiva? Pues, hombre, partiendo de la base de que cualquiera de nosotros tenemos al alcance de nuestros dedos, ¿no? Tenemos ahí a ChatGPT y lo podemos utilizar para generar copies, contenido, 1000 cosas, ¿no? Ya seguro que todos habéis cacharreado con la solución y al principio esto es tan sencillo como copiar y pegar en la herramienta concreta que tengas de email marketing, por ejemplo, los copies que te genera la IA, ¿no? Pero ese es digamos, el paso cero, ¿no? Luego tenemos el caso de que haya soluciones cada vez más que van integrando las capacidades de inteligencia artificial generativa en los propios interfaces de las herramientas. De tal modo que no tienes que irte a ChatGPT, sino que ya lo tienes incorporado en las propias soluciones, ¿no? Y te permite pues, generar por ejemplo, diferentes versiones de copies y que luego le dices cuál te gusta más o le dices pues quiero que tengas un lenguaje más formal o un lenguaje más casual y ya te lo va haciendo y eso también está fenomenal porque nos ahorra, nos da un montón de ideas y luego siempre, por supuesto, tenemos en la capa de la inteligencia humana que podemos dar ese punto adicional a lo que nos proponga la IA, ¿no? Que yo siempre soy muy fan de decir, la IA está genial, pero la inteligencia humana tiene que estar por encima, ¿no? Y un paso más allá todavía de cómo las herramientas están incorporando la inteligencia artificial, es que tenemos ya, cuando en casos ya, digamos, un poco más, es que ya no solo nos genera los copies, es que nos puede generar incluso la campaña en sí, con diferentes elementos dentro de esa campaña. Pues, por ejemplo, o sea, el email entero o un flujo de envío de ese email o las segmentaciones que nos pueden hacer. O sea, tú puedes decirle ya a la IA, oye, sácame un listado de clientes que no hayan comprado nada en los últimos 6 meses, pero que hayan abierto un email en los últimos 3, ¿no? Por ejemplo, o sea, eso, por ejemplo, hay herramientas como Marketing Cloud de Salesforce que ya te lo ofrece, ya está disponible, ya está disponible en el mercado. No estoy hablando de nada que se venga en los próximos meses, solo esto ya a día de hoy lo tenemos disponible, ¿no? Y luego ya por último, un paso más allá es cuando podemos utilizar los agentes de inteligencia artificial para generar esas conversaciones bidireccionales con los clientes, ¿no? Que tú ya no solo, como una marca, ¿no? Hasta ahora una marca lanza una comunicación unidireccional, ya sea por un email, SMS, WhatsApp, lo que sea, y ya está, ¿no? Pero es que ahora podemos hacer que cuando el cliente nos contesta, esa contestación sea a su vez gestionada y contestada por un agente de IA que sea capaz de dar soluciones con todo el contexto necesario o resolver dudas, actualizar incluso la web en tiempo real y mostrarle al cliente unas propuestas de valor, unos mensajes en la web totalmente diferentes, ¿no? Cada uno por uno. Con lo cual estamos ya ante una revolución del marketing como un marketing de conversación bidireccional. Qué bueno, de hecho lo acabas de mencionar y bueno, dos cosas que has mencionado que me encantan. Uno, un marketing conversacional, es decir, dar esa interacción en tiempo real al consumidor y la marca es fundamental. Yo creo que efectivamente el lenguaje natural apalancado en la IA generativa está ayudando a tener estas capacidades. Eso por un lado, y luego otra cosa que me ha gustado mucho es la parte de cómo los agentes de inteligencia artificial dentro de estos ecosistemas van a poder tener un rol relevante. Y a mí me gustaría que nos dijeses cómo ves esa evolución, la apuesta que están haciendo las plataformas de estas características por incorporar estas capacidades. Me hace gracia este tema de las conversaciones bidireccionales porque yo siempre llevo años diciendo que el do not reply me parecía de muy mala educación, ¿no? Cuando una marca lanza un mensaje y lo lanza desde un do not reply, o sea, ¿qué pasa? ¿Que tú puedes ponerte en contacto conmigo y yo como cliente no te puedo contestar? A mí me parece mal, ¿no? Entonces esto viene a rizar el rizo y dar la opción a que el cliente te conteste por ese mismo canal y que esa contestación
sea recibida y contextualizada por una IA y te permita pues hacer esa conversación que ya es, vamos, me parece súper interesante, ¿no? Y no solo una conversación que va y viene de la IA al cliente, sino que llegará un momento en que, claro, hay que tener en cuenta que las IAs, estos agentes, tienen que tener una capa de qué pueden hacer y qué no, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, y en qué momento tienen que trasladar esa conversación a una persona ya de carne y hueso, ¿no? Entonces, para mí esta transferencia de conversaciones y que al final llegue a una persona y de nuevo poniendo la capa de inteligencia humana por encima, es el futuro, ¿no? Y veo cómo se van diluyendo las líneas divisorias entre marketing, service, qué es operacional, qué es comercial. Todo eso se va diluyendo porque al final, como he mencionado antes, lo importante es que tenemos que crear experiencias unificadas con el cliente, ¿no? Y generar esa experiencia de marca independientemente de cuál sea el departamento de la empresa que está comunicando con él. A mí también me gustaría que nos contases, y es un tema que a nadie se nos escapa, la transformación que está teniendo mucho stack tecnológico debido a la inteligencia artificial generativa. Y me gustaría que nos comentases la relación que ves entre esta parte de automatización y la inteligencia artificial generativa y si crees que se está integrando de forma efectiva dentro de estas plataformas. Sí, pues de hecho, partiendo de que todos tenemos acceso a ChatGPT y que cualquiera de nosotros puede generar contenidos de manera muy fácil, una cosa es generarlos en ChatGPT, copiarlos y pegarlos en la herramienta que tengas para Marketing Automation, y otra cosa es pues, los pasos que están dando las diferentes tecnologías para incorporar esa inteligencia artificial generativa en las propias herramientas, ¿no? Hay casos como pues Salesforce Marketing Cloud, en donde tenemos ya integrado dentro de la interfaz las opciones de generación de copies, de imágenes, etcétera, ¿no? Pero podemos dar un paso más allá y en el caso del nuevo, por ejemplo, Marketing Cloud de Salesforce, el que se llama, bueno, tiene muchos nombres, pero ahora mismo ya se le llama Agentforce Marketing Cloud, hemos dado un paso más allá en el sentido de que somos capaces ahora de, mediante la inteligencia artificial generativa, generar ya no solo los contenidos, sino las propias campañas, los briefs, ¿no? de la campaña que queramos hacer. O sea que en este caso, esta inteligencia artificial, Agentforce, nos genera objetos dentro de Salesforce con sus emails, sus flujos, y nos hace un poco todo, que es ya una revolución, ¿no? Va a ahorrar muchísimo tiempo para que podamos pensar más en la estrategia a los marketers. Y ya un paso todavía más allá, que es rizar el rizo, es cuando, volviendo a ese tema que inicié antes de las conversaciones bidireccionales, cuando imagínate que nosotros en una campaña de Marketing Automation enviamos un WhatsApp o un SMS o un email a un cliente, el cliente nos contesta y esa contestación llega a un agente de inteligencia artificial que le contesta y hay una ida y vuelta, ¿vale?, bidireccional entre una conversación entre el cliente y un agente. Y llega un momento en que a lo mejor el agente de inteligencia artificial dice, bueno, pues esto ya yo no tengo, digamos, poder para poder resolverlo, lo tengo que escalar a un humano. Y ahí siempre tenemos por detrás la inteligencia del humano, que no nos olvidemos que es la más importante de todas, que siempre tenemos que tener a la persona detrás, para ya acabar de resolverle pues la consulta, la incidencia o lo que sea con el cliente, ¿no? Con lo cual hemos visto que desde ChatGPT a los agentes conversacionales, y no estoy hablando de chats, chatbots, ¿no? Eso ya se ha quedado más atrás, ¿no? Sino agentes que puedan tomar decisiones y puedan resolver realmente incidencias, dudas, y proponer promociones, proponer contenidos, proponer mensajes e incluso cambiar la experiencia de una web en tiempo real al cliente, ¿no? Entonces, esto está dando unos pasos de gigante que nos queda todavía mucho por ver. Es desde luego fascinante este mundo, pero a los marketeros les digo que apostéis por ello, porque vais a poder ser muchísimo más eficientes en vuestro trabajo y se van a ver cosas muy, muy chulas. Totalmente, Paula. De hecho, la incorporación de Agentforce dentro del ecosistema Salesforce es una apuesta que está haciendo Salesforce muy importante como plataforma,
Con lo cual, nada, una maravilla tenerte para que nos ayudes también a entender la evolución dentro de la plataforma. Oye, volviendo a la parte pues un poquito más pragmática en términos de resultados, aquí, ¿cómo crees que se debería de medir el éxito de una estrategia de marketing automation más allá de los KPIs tradicionales? Porque como bien estabas comentando, estamos dentro de ecosistemas cada vez más sofisticados, donde se puede delegar esa capa de automatización a los propios agentes y la persona, bueno, pues tener esa posición de visualizar la estrategia, de marcar la estrategia. Y me gustaría que nos trasladases esa parte de luego cómo medimos el éxito de todo esto, más allá de lo obvio. Pues, hombre, para empezar, los KPIs tradicionales, aunque son, o sea, los habituales, pero hay que tenerlos, porque yo incluso he visto casos en donde ni siquiera lo más básico estaba, ¿no? Entonces, lo primero, lo básico es hacer la foto de los datos que tenemos ahora mismo y luego poder comparar con lo que vamos consiguiendo con las campañas que vamos lanzando ya con Marketing Automation. Pero muchas veces, cuando te fijas en los KPIs tradicionales, no tienes la foto completa, solo tienes la foto de, ¿sabes? De lo que va pasando en cada campaña, ¿no? O en cada acción concreta. Y lo que necesitamos es, por un lado, tener la foto completa del impacto que tiene Marketing Automation en las ventas, porque no nos engañemos, al final todo esto lo hacemos para vender. Y si no tenemos claro que las campañas que hagamos en Marketing Automation o en lo que sea tienen un impacto en ventas, pues mal vamos, ¿no? Tenemos que tener siempre el foco en lo importante que son al final los números, el revenue, las conversiones, el ROI, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos un impacto indirecto de las campañas de Marketing Automation, porque lo que comentaba antes de que con esto conseguimos crear esas experiencias memorables en los clientes, hay que medir no solo los resultados directos de lo que hagamos, sino también los indirectos a nivel, por ejemplo, de tasa de repetición, el Customer Lifetime Value del cliente. Si al final estamos construyendo esas experiencias de marca, vamos a ver un impacto que no va a poder ser atribuible directamente, a lo mejor a una campaña, pero sí que a una suma de todas ellas, ¿no? Y por último, otro punto también importante es que no nos tenemos que quedar con el dato de ventas, sino que todos los datos que vamos generando con Marketing Automation, con el CRM y demás, podemos luego además reutilizarlos para automatizar, para optimizar nuestro gasto en publicidad, además, y cerrar el círculo, de tal modo que lo que conseguimos, las audiencias que tenemos en nuestro CRM, pues podemos utilizarlas para, por ejemplo, negativizar audiencias con Google Ads, con Meta, etcétera, o para generar lookalikes, ¿no? Y de esta manera también cerramos el círculo y aprovechamos todos esos insights de datos que tenemos para seguir generando revenue, que es de lo que se trata. Totalmente. De hecho, bueno, yo creo que está muy bien traído. O sea, no olvidemos los básicos antes de plantearnos elementos mayores, ¿no? Así que nada, muy bien traído. Para cerrar, Paula, a mí me gustaría, por obvio que también que pueda resultar, pero a mí me gustaría mucho que nos contases qué consejos damos, qué mensajes tendría que tener un equipo de marketing que todavía ve la automatización como una herramienta técnica y no tanto estratégica. Y yo creo que lo has dejado muy claro, que esto va más allá de la pura tecnología y que tiene que haber una capa de estrategia y de datos fundamental. Pero me gustaría que nos dices varios puntos para esos equipos de marketing. Pues totalmente. O sea, para mí el punto que hay que tener es siempre que la tecnología está al servicio de la estrategia. Y eso hay que tenerlo súper claro. O sea, la tecnología no es un fin, es un medio para conseguir un objetivo. O sea, lo más importante es que el negocio tenga claro qué es lo que quiere conseguir, ¿no? Al final, muchísimas... o sea, hay muchas tecnologías en el mercado y hay muchos expertos en el entorno de las tecnologías, ¿no? Siempre una empresa podrá conseguir estar apoyado por unos expertos u otros en función de la tecnología que tenga, ¿no? Pero la estrategia de negocio, eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿eh? Y, o sea, si eso no está claro, lo demás se cae por su propio peso. Básicamente, la estrategia de negocio es lo que marca la diferencia, ¿no? Entonces, por mucha tecnicismos que veas, siempre va a poder ver expertos en la tecnología que pueden poner esa estrategia en marcha. Pero lo que marca la diferencia realmente es la estrategia. Entonces, ahí, para nosotros en T2O somos muy, digamos, machacones con la idea de que lo importante es la estrategia, porque es que es totalmente así, ¿no? Entonces, nosotros damos ayuda a nuestros clientes, tanto en la tecnología, por supuesto, pero en la estrategia es una capa fundamental.
Entonces, para mí, el mayor consejo que puedo dar es justo eso, que la tecnología es un medio, pero no es lo fundamental. Lo importante realmente es la estrategia que tenga el negocio. 100%, Paula. Pues, Paula, muchísimas gracias por el ratito que has estado con nosotros. Yo creo que es una maravilla, te vamos a tener durante muchísimo tiempo, infinito, que sea así, que sea infinito el tiempo. Y bueno, me ha encantado, de hecho, esto último que has comentado, ¿no? Cómo la tecnología tiene que estar al servicio de la estrategia, que negocio sepa muy bien qué es lo que quiere y es lo que va a marcar realmente la diferencia. Y bueno, yo creo que has insistido bastante en la importancia de que al final, las herramientas son instrumentos, pero el valor de sacar el máximo partido a esa tecnología va a depender de los datos con los que cuentan las organizaciones y cómo se disponibilizan. Y creo que esa insistencia es muy necesaria porque esto no va de herramientas, sino va de estrategia apalancada en las personas y de datos en cómo se organizan por parte de los propios equipos. Así que, Paula, un lujazo y te volveremos a rescatar seguro. Muy bien, pues cuando queráis estaré aquí deseando volver a colaborar con vosotros. Gracias. Has escuchado Digital Talks by T2O1. Gracias por acompañarnos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir conectando personas brillantes con el futuro del marketing. Y recuerda, el conocimiento sin acción es solo información. Toma los aprendizajes de hoy y ponlos en práctica.